Ana Bautista es un nombre que hizo hervir la sangre de católicos y protestantes en el siglo XVI. Se aplicaba a quienes no creían en el bautismo de bebés, que era una práctica general entre los cristianos de ese tiempo. Los anabautistas creían que el bautismo era solo para los adultos que comprendían y aceptaban el mensaje del Evangelio. Desde el mismo comienzo del movimiento anabaptista en 1525, tanto las autoridades católicas como protestantes lo consideraban una amenaza al orden civil del Estado. Los anabautistas negaban que la Iglesia y el Estado tuvieran alguna autoridad sobre la conciencia. Enseñaban que el hombre común podía comprender la Biblia por sí mismo, sin necesidad de que la Iglesia se la interpretara. Para los anabautistas, la base de la verdadera religión era la Biblia sola, y la única Iglesia verdadera era la de Jesús y los apóstoles descrita en el Nuevo Testamento. Este parecer era muy distinto de la manera católica de ver las cosas y mucho más radical que el de la mayoría de los protestantes. Los anabaptistas definían su movimiento renovadora como un intento de restaurar la verdadera Iglesia basada en las enseñanzas de Cristo, en el Evangelio y en el modelo de la Iglesia primitiva, como se describe en el libro de los Hechos. Algunos historiadores consideran que Andrés Bodenstein von Karlstadt fue el precursor del movimiento anabautista. Al comienzo, era amigo y colega de Martín Lutero, pero su amistad deterioró debido a diferencias teológicas. Ambos creían que era necesario usar las Escrituras. Según Lutero, se podía agregar cualquier cosa que no contradijera a las Escrituras. Según Karlstadt, no se debía añadir nada a las Sagradas Escrituras. De modo que Lutero aceptaba cualquier cosa que la Biblia no rechazara o prohibiera específicamente. Karlstadt, por su parte, aceptaba solamente lo que la Biblia enseñaba específicamente y nada más. El estudio de la Biblia lo llevó a Karlstadt a aceptar el sábado bíblico y su significado espiritual. Esto es lo que dijo. Guardar el sábado tiene doble objetivo. En obediencia a Dios debemos descansar en paz y orar a Dios en procura de la santidad y esperar recibirla. Este reposo se efectúa cuando el hombre reconoce que la fuente de toda santidad es Cristo y que debemos ser santos como Dios es santo. Cuando habla del sábado, tiene en mente una especie de reposo interno en contraoposición u oposición al reposo externo. Está más interesado en el sábado interno, que significa el descanso de Dios internamente. Podría llamarse una santificación interior. Eso es su mayor interés. El reposo externo debiera ayudar a que se logre ese reposo interno. A diferencia de Karlstadt, Lutero y otros reformadores generalmente concordaban en que el sábado de la Biblia no tenía importancia para los cristianos. En cambio, promovían el domingo, no como reposo, sino como celebración de la resurrección de Cristo. Karlstadt creía que la observancia del domingo era un invento puramente humano. No estaba solo. Dos predicadores anabautistas, Osvaldo Gleit y Andrés Fischer, adoptaron una posición similar. Cuando leyeron la Biblia del principio al fin, no vieron ningún precedente, ninguna autoridad para que este cambio sucediera de la adoración en el día sábado a la adoración en el día domingo. Fue en Silesia, suroeste de Polonia, que Gleit y Fischer comenzaron a predicar y enseñar acerca del sábado del séptimo día. Era una región con muchos anabautistas, y ambos tuvieron mucho éxito, estableciendo grupos de guardadores de sábado. Sus argumentos, lógicos y claros, eran muy convincentes, tales como: los 10 mandamientos son la base de la ley moral. Por tanto, el sábado del cuarto mandamiento es parte de la ley moral que los cristianos deben obedecer.
No son 8 ni 9 mandamientos, decían, sino 10. No podemos decir que hay que obedecer a algunos de ellos e ignorar otros. También aseveraban que el mismo Jesús guardó el sábado. Los apóstoles y los padres de la Iglesia enseñaron la observancia del sábado del séptimo día. Fueron el Papa Víctor y el emperador Constantino quienes introdujeron a la Iglesia el culto en domingo. Por otra parte, el mismo Dios estableció el culto en sábado. Debemos guardar el sábado, decían ellos, por amor a Dios. Ni Glyde ni Fisher morirían de muerte natural. Glyde terminó arrestado, llevado a Viena, encarcelado, torturado y por fin ahogado en el Danubio, un destino típico para un anabautista. La historia de Fisher es un poco distinta. En 1529, Andrés Fisher y su esposa estuvieron en Eslovaquia predicando entre los mineros, por lo que fueron arrestados y llevados al castillo de Chichua, donde, habiendo sido arrestados en mayo, se los mantuvo en una mazmorra hasta agosto, cuando se le hizo algún tipo de juicio. Ambos fueron condenados a muerte, la esposa a ser ahogada y Andrés Fisher a ser ahorcado. Entonces sacaron a la esposa de la cárcel y la ahogaron. En la ejecución de Andrés Fisher sucedió algo extraño. Lo colgaron de la torre del castillo. Al parecer quedó colgado de la cuerda durante horas, pero no murió. Quizá la cuerda se rompió o sus amigos la cortaron. El registro de lo sucedido no está claro. Lo que sí está claro es que Andrés Fisher sobrevivió. Después de escapar misteriosamente o milagrosamente de la ejecución, Fisher trabajó otros 10 años como pastor itinerante. Estuvo en Moravia, en Bohemia y en Eslovaquia, y parece haber viajado haciendo un circuito durante los siguientes 10 años. En 1540, Andrés Fisher fue capturado y arrastrado al castillo de Krasnaorka, en el actual sur de Eslovaquia. Esta vez no hubo juicio, ni escape, ni sobreviviente. Resulta de que muchos guardaron el sábado, el séptimo día, durante los siglos XV, XVI y XVII. Ya hemos mencionado Rusia, Etiopía, España, India, Silesia, pero los ejemplos más notorios se encuentran en Inglaterra. Allí el rey Enrique VIII extrajo de la Iglesia Católica todo el sistema eclesiástico. Tomó las catedrales, los monasterios, los conventos y la jerarquía eclesiástica, sacerdotes y obispos de todos los niveles. Con ellos, creó su propia versión de una iglesia protestante nacional, la Iglesia de Inglaterra.